lectura del Santo Evangelio, capítulo 23. Hay de ustedes, guías ciegos. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: hay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. No entran ni dejan entrar a los que intentan. Hay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que devoran los bienes de las viudas mientras hacen largas oraciones para que los tengan por justos. La sentencia para ustedes será más severa. Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un partidario, y cuando lo consiguen, lo hacen doblemente más merecedor del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: quien jura por el santuario no se compromete. Quien jura por el oro del santuario queda comprometido. Tontos, ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que consagra el oro? Dicen: quien jura por el altar no se compromete, quien jura por la ofrenda que hay sobre el altar queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Porque quien jura por el altar jura por él y por cuanto hay sobre él. Y quien jura por el santuario jura por él y por quien lo habita. Y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy comienzan, hermanos y hermanas, una serie de críticas y señalamientos por parte de Cristo a los fariseos y a los maestros de la ley. Ese fue el evangelio donde nos decía nuestro Señor Jesucristo que teníamos que tener cuidado con este tipo de personas, porque ellos lo que dicen, había que hacerle caso a lo que dijeran, pero no hacer lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Y por ahí continúa este capítulo tan fuerte, hermanos, con un evangelio bien fuerte que se llama el evangelio de los ayes. Ay de ustedes, fariseos, ay de ustedes, fariseos, ay de ustedes, fariseos hipócritas. 7 veces, hermanos y hermanas, algo bien serio, algo que debemos tener en cuenta. ¿De qué vamos a estar meditando hoy? Yo creo que para principio nuestro y para dejarnos llevar, hermanos y hermanas, vamos a pensar en esto, ¿no? ¿Qué llevamos a los que convertimos? ¿Qué es lo que realmente estamos llevando a los que queremos convertir? Porque en el caso de los fariseos, en el caso de los maestros de la ley, pues tenían cierta manera de llevar las cosas de los judíos, de la religión judía, de las cosas de Dios, a los paganos para que se convirtieran, pero tenían unas fallas que son las que Cristo señala. Por eso vamos a recordar hoy en forma de pregunta: ¿qué es lo que nosotros llevamos a los que queremos que se conviertan? Y no tanto pues paganos en nuestro día, pero a los que están alejados de la fe, a los que están fríos en la fe, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos llevando? Vamos a hablar de eso en la meditación de hoy. Ya dijimos, comprende las 7 maldiciones por parte de nuestro Señor Jesucristo a lo que son los fariseos, a lo que son los letrados o a lo que son los maestros de la ley. Todos cayeron ahí dentro. Y de ellas 3 están hoy aquí para nuestra meditación y nuestra reflexión. Y ya lo hemos dicho, hermanos y hermanas, lo que tenemos que tener presente cada uno de nosotros es estas advertencias que hace Jesucristo hace 2000 años para unas personas que estaban encargadas de proyectar a Dios para que otros creyeran en Dios. En el caso de los judíos, a los paganos, de proyectar la imagen de Dios no solamente a través de su palabra, pero a través de su ejemplo, era muy importante para Cristo. Fíjate qué importante es para nuestro Señor Jesucristo interpretar las cosas correctamente, no sacar las cosas fuera de proporción de la palabra de Dios, no volverse, hermanos y hermanas, de alguna forma pues demasiado estricto con las cosas de Dios y no ver lo liviano que puede haber en los pensamientos, en las interpretaciones de la palabra de Dios, porque podemos confundir, no tomar literalmente la palabra de Dios tampoco, porque podemos hacerle daño a aquel que estamos tratando de convertir, de hacer regresar a la casa del Padre.
Y Cristo notó, hermanos y hermanas, una serie de situaciones muy terribles que estaban sucediendo en su tiempo. Los fariseos eran como un grupo, hermanos y hermanas, como una secta dentro de los judíos. Dentro de los judíos existían una secta como los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Los escribas. Y esta gente, cada cual interpretaba las cosas de Dios de una forma y de una manera. Los fariseos eran un partido, se les conocía como un partido, y prácticamente era una combinación. Los fariseos eran políticos y eran religiosos, y combinaban ambas situaciones. Eran políticos y eran religiosos. Y una vez cayeron dentro del templo, hermanos y hermanas, y se encargaron del templo, pues se formó la de San Quintín. Porque ellos estaban muy pegados al mundo, porque eran políticos y además religiosos, y como que no podían combinar eso. Los saduceos, no vamos a entrar en detalle de ellos, pero los saduceos por su parte no pertenecían tampoco al grupo de los fariseos, era otra secta, y los saduceos más bien estaban como por el orden del sumo sacerdote, por esa línea que iban, tenían sus creencias y sus situaciones. En este caso a los fariseos, hermanos y hermanas, y la acusación de Cristo, casi ese término de fariseo ha venido a ser interpretado a nuestros días como de hipocresía. O sea, decir tú eres un fariseo es decirle a una persona tú eres un hipócrita. ¿Por qué? Porque en ciertas ocasiones nuestro Señor Jesucristo les llamó y les señaló que eran unos hipócritas. Y no tal vez con una falta de respeto, como insultándolos, ¿verdad? O rebajándolos, sino que la conducta de ustedes no es la correcta, porque ustedes no hacen lo que dicen. Eso es lo que significa hipocresía. No es que Cristo los esté señalando indignamente y humillando, ¿no? Hipócrita significa eso, el doble cara. Mayormente el que dice una cosa de palabra y de acto no la hace. Pues en esa línea es que está nuestro Señor Jesucristo. Los judíos en el tiempo de Cristo, hermanos y hermanas, se esforzaban todo lo posible por convertir a los paganos, igual que nosotros, por traer gente a conocer a Dios, por traer gente a la casa de Dios, gente nueva, gente alejada. Los judíos también entraban en misión y tenían que conquistar a mucha gente de los paganos para que se convirtieran a las cosas de Dios. Y Jesús asume, hermanos y hermanas, lo que vemos aquí en esta porción del Evangelio, es que Jesús asume una posición crítica ante esa misión, que es la misión de nosotros también, es la misión de los maestros de la ley, es la misión de los fariseos. Los maestros de la ley prácticamente interpretaban la ley, eran como catequistas, hermanos y hermanas, eran maestros de la ley. Y Jesús toma posesión sobre esta misión, quiere redefinirla, quiere aclararla, quiere depurarla, quiere purificarla, porque se ha dañado la forma en que se está hablando de Dios y se está proyectando a Dios y se está tratando de convertir a la gente a las cosas de Dios. Se ha dañado, y entonces Jesucristo toma una posición bien activa y bien crítica sobre esta misión. ¿Y cuál es el punto aquí sobre todas las cosas que nosotros debemos tener en cuenta cuando nosotros también estamos en la misión de convertir a personas a la casa del Padre o a que regresen a la casa del Padre? Es hacernos la pregunta: ¿qué llevamos a los que convertimos? Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que estamos llevando a los que convertimos? Y déjame decirte algo que es también importante para cada uno de nosotros. Acuérdate que ayer estábamos hablando nosotros de que nosotros definimos a Dios por la experiencia que hemos tenido de Dios. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de eso ayer? La forma en que yo hablo de Dios, si yo he tenido una experiencia de amor con Dios, yo hablaré de un Dios de amor. Si yo he tenido una experiencia de perdón por parte de Dios, yo hablaré de una experiencia. Yo hablaré de Dios como un Dios de perdón y un Dios de misericordia. Eso no lo olvides, porque eso es importante tenerlo en la forma en que vamos a convertir y atraer a la gente. Por eso esa pregunta es bien válida, que es la pregunta que Cristo quiere, pues, tal vez responder correctamente. ¿Qué llevamos a los que convertimos? ¿Qué le decimos a la gente acerca de Dios? ¿Te acuerdas con aquella pregunta importante de ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué nosotros decimos de Dios? En la conversión eso es bien importante, hermanos y hermanas. Cuando estamos tratando de traer a una persona a la iglesia, de convertirla, de que se bautice, de que agarre la fe, de que vuelva porque está tibio, está frío, que se caliente y vuelva a la iglesia, hermanos y hermanas, esa persona va a estar muy pendiente a lo que nosotros transmitimos, a lo que nosotros proyectamos. ¿Qué le decimos nosotros acerca de Jesús a la gente para atraerlos?
Y si le decimos eso, también pregúntate, como me pregunto yo, ¿qué le decimos de la iglesia? ¿Qué tú le dices a una persona acerca de la iglesia para convertirlo? ¿Qué es lo que estamos llevando de nuestra iglesia? ¿Qué le decimos de los curas? ¿Qué le decimos de las monjas? ¿Qué le decimos de nuestra comunidad? ¿Qué le decimos del Papa? Eso es bien importante, hermanos y hermanas. A veces si nosotros estamos proyectando una imagen negativa de nuestra iglesia, de las monjas, de los sacerdotes, de los grupos apostólicos, y la gente afuera lo que está escuchando es que nosotros lo que tenemos son sapos y serpientes, hermanos y hermanas, dentro de nuestra boca, saliendo hacia afuera y somos cristianos, ¿qué tú crees que ellos van a decir acerca de nuestro Dios, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestros sacerdotes, de nuestras monjas, de nuestros feligreses? O sea, esto hay que tenerlo bien pendiente porque a veces nosotros caemos en una rutina cotidiana de estar hablando, hermanos y hermanas, y no sabemos quién está escuchando lo que estamos hablando de la iglesia, del padre, del cura, del líder del grupo, y entonces, ¿cómo se van a convertir? ¿Qué opinión va a tener esa persona acerca del que está hablando así de su propia iglesia, de los sacerdotes de su iglesia, de las hermanas religiosas de su iglesia, de los feligreses de su iglesia, de los líderes de su grupo parroquial? O sea, ¿qué impresión se va a llevar? O sea, esta persona realmente pues está como que en otra película, que no es la película de llevar el testimonio. Yo no estoy diciendo que se oculten los problemas y las situaciones. Lo que pasa es que para discutir los problemas que atraviesa la iglesia, el cura, la monja, los feligreses, el escenario no es en el público. Si uno quiere resolver los problemas de la iglesia, del cura, de la monja, de los ministros, del catequista, del feligrés con el que tengo problemas, llame a esa persona sola, reúnase con él y resuelva el problema. Pero no esté bochinchando, llevando todo eso a un escenario público, porque lo que usted está transmitiendo es bien negativo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Cuando Cristo reseña, hermanos y hermanas, ¿qué llevamos a los que estamos convirtiendo? Y no solamente a los que estamos convirtiendo, a los que están fríos, a los que están tibios, nos escuchan hablando pestes, hermanos y hermanas. ¿Usted cree que van a venir a la iglesia? ¿Usted cree que se van a convertir? Por más que usted me diga, no, es que yo soy sincero. No, usted no es sincero. Usted lo que tiene es un problema de impulsividad, porque la persona sincera piensa las cosas antes de decirlas. La persona sincera mide el escenario donde está antes de hablar. Pero si usted es sincero y humilde, no diga que, o no lo confunda con ser impulsivo, porque el impulsivo tiene la lengua larga. El impulsivo le importa 4 caramba a quien esté para hundir a quien sea. Usted no se meta en eso. No confunda lo impulsivo con lo sincero y lo humilde. El sincero y el humilde se lleva a la gente a un cuarto aparte y le dice, mira, es que esto es lo que está pasando, o tú tienes este problema, yo quiero hablar contigo, no se lo he dicho a nadie, pero siéntate aquí que quiero hablar contigo. ¿Ves? La sinceridad y la humildad se hace de una forma. El impulsivo es un loco anormal que sale gritando donde quiera, crea un escándalo y después dice, no, es que yo no soy hipócrita, es que yo soy sincero. No, señor, usted no es sincero. Usted tiene un trastorno de personalidad que es impulsivo y no mide las cosas y no piensa las cosas cuando las dice. Esas cosas son las que tenemos que pensar, hermanos y hermanas. ¿Qué estamos transmitiendo a los demás? ¿Hasta qué grado nosotros estamos buscando realmente la conversión de los que nos rodean? ¡Ay de ustedes! Hermanos y hermanas, Cristo ahí nos pone el dedo sobre la llaga. Esto es para todo el mundo. Esto es para todo el mundo y así es el Evangelio de Dios. Hay evangelios que son bien dulces, hermanos y hermanas. Hay evangelios que son bien sutiles, tiernos. Pero hay evangelios que son, hermanos y hermanas, fuego vivo, dedo sobre la llaga, punto sobre las íes, ¿no? Diferenciar la paja del grano, y hay que leerlos tal como son. Aquí que nadie se ofenda. Esto es cuestión de poner las cosas en su orden para nosotros no caer en esa situación. Cristo está advirtiendo el ejemplo, que tengan en cuenta el ejemplo, las promesas que le llevamos a las personas, ¿no? La estrechez de nuestra mente se puede proyectar erróneamente, ¿verdad? Nuestro orgullo, hasta el orgullo del misionero por lo que está haciendo, hermano, el orgullo de mi grupo, transmitirlo, aleja o acerca. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Lo que hacían estaba, hermanos y hermanas, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, entre fariseos y entre los maestros de la ley,
era erróneo. Estaba la gente alejándose de Dios en vez de acercarse a Dios, y por eso hay de ustedes. Por eso es que Cristo se pone como se pone. Lo que ustedes, fariseos, están haciendo aleja, no acerca. Lo que ustedes, escribas, están haciendo aleja y no acerca. Jesús, hermanos y hermanas, hizo las cosas tan sencillas, nosotros las hemos complicado. Cuando leemos la palabra de Dios, tan sencillo que fue todo. Y Jesús nos habló hasta del reino de los cielos, hermanos y hermanas, con un significado, con un camino sencillo. Ese era el significado para Cristo. Un camino sencillo que conduce al descubrimiento de Dios Padre. Un camino sencillo. Nosotros lo hemos complicado con todo lo que hacemos, hermanos y hermanas. Nosotros le hemos quitado la sencillez a la palabra de Dios. Lo hemos hecho difícil, lo hemos hecho severo, lo hemos hecho condenatorio, lo hemos hecho de señalamiento, lo hemos hecho de no perdón. Hay que tener cuidado, hermanos y hermanas, con lo que estamos transmitiendo para la misión de la conversión y la evangelización y la propagación de la fe. Hay que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, cómo se está transmitiendo todo esto. Y saber, hermanos y hermanas, en lo posible, hermanos y hermanas, darnos cuenta de que hay unas fallas que a veces se vuelven hábitos y costumbres y son peligrosas porque no nos damos cuenta. Llevamos tanto tiempo haciéndolo que no nos damos cuenta. ¿Qué vocabulario estamos usando para convertir? ¿Qué palabras estamos usando? ¿Qué ejemplos estamos dando? ¿Qué promesas estamos señalando, hermanos y hermanas? Entonces, hay que buscar todo esto, hermanos y hermanas, es lo que pide nuestro Señor Jesucristo, y verificarlo en términos de las posibilidades que pueda haber de que el daño se propague también. Porque esto es lo que también nuestro Señor Jesucristo tiene en mente, ¿no? Hasta dónde puede llegar el daño de un pensamiento errado, de una mala interpretación de la palabra de Dios, hasta dónde esto puede correr, hasta dónde se puede extender, hasta qué generaciones incluso puede llegar. En el tiempo de Cristo, fíjense, hermanos y hermanas, hasta las aldeas más pequeñas contaban con maestros de la ley, es decir, catequistas, personas que hablaban del ABC cristiano, ¿no? Del primer conocimiento de las cosas de Dios, y actuaban de la mejor forma posible, porque uno no puede decir que todos pues eran sinvergüenza. Actuaban todos de la mejor manera posible. Los fariseos presionaban entonces, hermanos y hermanas, como era una secta político-religiosa, los fariseos lo que presionaban era para que las personas prestaran más atención a todo lo que tiene que ver con las prescripciones de la pureza, para que evitaran la impureza. Ese era el cuadro. Los fariseos, a los maestros de la ley que estaban enseñando, los presionaban para que siempre estuvieran hablando de lo que es puro, de lo que es impuro, de lo que es puro, de lo que es impuro. ¿A qué equivale eso hoy en día? Como a lo que es pecado, lo que es gracia, lo que es pecado, lo que es gracia, lo que es impuro y lo que es puro, ¿no? Y eran bien moralistas. Entonces se enfocaban en los términos que morales, y por ahí es que Cristo los agarra. Porque el que va a enseñar moral, si va a enseñar moral, tiene que vivir la moral, porque la moral no es solamente de palabra, es de obra. Entonces, entre impuro y puro está lo moral. Entre impuro y puro está el pecado y la gracia. Los fariseos presionaban a los maestros de la ley, siempre enfaticen lo que es estar puro. Pero para el judío estar puro era como limpiar los platos, lavarse las manos, lavar las ollas, hermanos y hermanas. Eso era la pureza. Y Cristo se los criticó porque la pureza que está buscando Dios es la del corazón, no es la de la carne superficial. Y ahí ellos se equivocaban. La pureza es la del corazón, eso es lo que agrada a Dios. No que lave las ollas antes de comer, no que lave las manos antes de comer, porque eso te hace impuro. Lo que te hace impuro está en el corazón, dijo Jesucristo en una ocasión. Entonces, esto, hermanos y hermanas, es lo que llevaba el problema en todo esto. Si querían enfatizar la moral, más le vale que vivan de acuerdo a la moral. Y lamentablemente, hermanos y hermanas, toda esta nube de preceptos de lo puro y de lo impuro acababa con lo esencial. Pues, porque estar fijándose en que si como con manos sucias o no como con manos sucias, eso agrada a Dios. Se le iba el día en eso a uno, hermanos y hermanas, y en las ollas limpias y en la mesa limpia para no estar impuro, cuando había otras cosas esenciales que había que hacer.
La muchedumbre, entonces, hermanos y hermanas, nosotros entendemos, el pueblo iba donde Cristo y le hablaba a Cristo acerca de las cosas que estaban pasando, y la misma muchedumbre, el mismo pueblo, le pide a Jesús que sus maestros, que los maestros de la ley, no actuaran hipócritamente. Esa queja viene por parte del pueblo, y que no fueran ciegos, porque se les había confiado una misión, y la misión era de guiar al pueblo y a ellos hacia Dios, para ser transformados, para acercarse, para abundar, para transformarse, para crecer más en las cosas de Dios. Y eso no estaba ocurriendo. Aquí hay un poco de proselitismo, hermanos y hermanas, y el proselitismo tiene su sentido cuando uno quiere evangelizar, cuando uno quiere convertir, cuando uno quiere traer gente, ¿verdad? Porque el proselitismo es una forma de yo tener un celo apostólico, hermanos y hermanas, bien grande, y un celo religioso por traer gente a mi iglesia, a mi religión, a mi fe, buscarlos, y estoy en una misión de proselitismo, ¿no? Proselitismo en ese buen sentido, pero el proselitismo hay que tener mucho cuidado con él, hermanos y hermanas, porque a veces el proselitismo se confunde en términos de sus propósitos y del origen y el destino que tiene el proselitismo. Y el proselitismo puede ser utilizado entonces no tanto para enfatizar las verdades de la fe que yo tengo que ofrecerte a ti para que te conviertas, sino señalando los males que tiene esa otra religión o aquello, te vas a condenar, ¿verdad? Entonces es como utilizar lo negativo para traer a lo positivo. Entonces, dependiendo de dónde uno se mueva, uno tiene que estar buscando cómo yo estoy evangelizando, cómo yo estoy tratando de llevar un mensaje de conversión. ¿Qué tipo de proselitismo, positivo o negativo? ¿Es un celo apostólico religioso por tener gente y traer adeptos? Claro que sí, convertidos. Y eso lo hacemos todo, pero tenemos que tener un balance, hermanos y hermanas, en el proselitismo, sin abusar del proselitismo, sin herir a otras personas, a otras religiones, sin meter miedo. Y eso lo hemos hablado aquí, el abuso espiritual. No puede haber abuso espiritual. ¿Por qué? Porque, hermanos y hermanas, de alguna forma se apartan y se alejan las personas de la verdadera perspectiva de la salvación. Si lo hacemos incorrectamente, si el método, los instrumentos, las herramientas son equivocadas, no va a haber conversión. La gente se aleja y se va porque no están entendiendo lo que tú les estás diciendo ni lo que estás haciendo. Esa es la queja de Cristo con ellos, ¿no? Dicen una cosa y hacen otra. Esa es la hipocresía, la doble cara. Esa es la simulación. La simulación es el engaño, hermanos y hermanas, ¿no? Llevo una cosa en el corazón y hago otra cosa en la obra. Y eso Cristo lo señala. Aquí específicamente, en el Evangelio de hoy, son ciegos porque los secundarios, hermanos y hermanas, los acusa de que son ciegos. ¿Por qué? Porque los secundarios como el oro, hermanos y hermanas, y la ofrenda, han suplantado lo que era principal, el santuario y el propio altar, por conseguir ¿qué? Beneficios. Muy peligroso, hermanos y hermanas. Por eso eran ciegos, porque hasta el santuario y el altar, hermanos y hermanas, que era lo principal, lo habían entonces trastocado al oro y la ofrenda como lo más importante. Con eso hay que tener cuidado. Y en nuestra iglesia tener cuidado con la Semana Santa, hermanos y hermanas, porque a veces entre las pinturas, la escultura, las imágenes y las flores no se ve a Jesús sacramentado el Jueves Santo. No se ve. Porque ha suplantado algo, lo que hacían los judíos, ¿no? Muy peligroso. Entre el oro, hermanos y hermanas, y la ofrenda, se perdía lo esencial, que era la santidad que tenía ese santuario y el altar. Y todas estas cosas son las que Cristo está criticando. En conclusión, hermanos y hermanas, hoy somos verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Somos discípulos, hermanos y hermanas, y tenemos vocación cristiana. Y también somos luz para los demás. Por eso este evangelio tiene que llegarnos al corazón. Y como somos luz para los demás, hermanos y hermanas, lo que tenemos y debemos ser requiere anunciarlo con nuestra vida, todo nuestro ser y todo lo que somos en torno a Dios, a lo que proyectamos, a lo que decimos y a lo que obramos también. En todo eso se tiene que manifestar, anunciar a Dios con toda nuestra vida, la voluntad de Dios tal como es, sin disfrazarla, sin exagerarla, sin sacarla fuera de proporción.
Y de todas formas, hermanos y hermanas, en nuestra vida como seguidores de Cristo, vivirla dentro de lo que es ordinario y dentro de lo que es extraordinario. No hay que exagerar lo que no ha sucedido. Vamos a vivir una vida para convertir a los demás dentro de lo que sea ordinario y común, no ha ocurrido nada, y también dentro de lo que es extraordinario y sobrenatural que puede haber en nuestras vidas, pero sin exageraciones. Y darle también un sentido, hermanos y hermanas, al silencio. Que el silencio obre en la búsqueda que tenemos nosotros de que otros regresen a la casa del Padre. Este evangelio va a continuar, hermanos y hermanas, la segunda parte. Vamos a ver las otras 4 maldiciones que tiene Cristo. Ya lo hemos dicho, esto es para cuestión de advertirnos a nosotros qué llevamos a los que convertimos, qué mensaje les damos, qué ejemplo les damos, qué decimos de Cristo, de la iglesia, de nosotros, de la gente que está con nosotros en la comunidad. Muy importante, hermanos y hermanas, tenerlo en cuenta a la hora de nosotros invocar el nombre de Dios en la misión de traer más siervos a la casa del Padre. Oremos. Amén y amén, hermanos y hermanas, hasta ahí llegamos. El evangelio ha sido para ti. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Mañana estaremos aquí con otro nuevo evangelio, otra nueva meditación de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Hasta pronto.